Buenos días, tardes, noches, personitas. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura de Pedagogía. Voy a presentarles mi proyecto final sobre la materia de Psicología Social, Grupos de Aprendizaje, impartido por el profesor Elorza Pérez Tejada, Miguel Ángel Julián. Soy Lina Rivera y les voy a presentar acerca de la convivencia entre compañeros en salón de clases. ¿Cómo funciona? La convivencia dentro del salón de clases es una parte esencial en el proceso educativo, ya que debemos de recordar que lo que sucede dentro del aula no solo es el aprendizaje en cuanto al tema establecido. Es importante que se lleve a cabo dentro de las escuelas, pues es aquella herramienta indispensable para que todo ser humano pueda tener una buena relación con la sociedad en la que se encuentre. Pero, ¿cómo funciona? ¿De qué manera los estudiantes establecen dentro de su pequeña sociedad las normas de convivencia? ¿Qué efectos tiene sobre ellos? ¿De qué manera el docente puede estimular la sana convivencia y prevenir la discriminación y exclusión dentro del salón de clases? Y sobre todo, ¿cómo influye la convivencia en la escuela para la integración de los estudiantes en la sociedad adulta? Son preguntas generadas que se resolverán llevando a cabo esta investigación, analizando las experiencias de diferentes personas en la educación primaria a base de una encuesta que elaboré. ¿Cómo es la convivencia en el salón de clases? Encontramos que el 60% de los entrevistados mencionan que tuvieron una experiencia donde hubo una convivencia en la que se normalizaba el bullying y los prejuicios, mientras que el otro 40% concuerda con una convivencia sana, solidaria e incluso divertida. Ahora, ¿cómo se forman los grupos dentro de esta pequeña sociedad? ¿Existen normas? Sorprendentemente, el 100% de los entrevistados concluyen que se conformaron grupos de acuerdo a las cosas en común que tenían, como gustos similares, formas de pensar e incluso prejuicios y cuestiones de moda. Y para ellos que se integraban en un grupo de estos, buscaban a alguien de su misma sintonía, es decir, que tuviera el mismo objetivo. Por ejemplo, para algunos era sacar buenas calificaciones, para otros jugar, etc. Pero, ¿existen personas que no se logran integrar a un grupo? ¿Por qué? La respuesta es sí. Una parte de nuestros entrevistados no lograron integrarse dentro de un grupo en la primaria debido a que no tenían una personalidad aceptada de esa sociedad, como los mismos hábitos, pensamientos e ideas. Mientras que por el otro lado, el 100% de los entrevistados estuvieron de acuerdo que hubo una persona que era excluida dentro de su pequeña sociedad, y era por motivos de clase social, físico, raíces o discapacidades. Una vez conformada, la sociedad establece normas, jerarquías y leyes con el fin de tener un orden social. ¿Sucede esto dentro de un salón de clase? Totalmente, ya que los entrevistados están de acuerdo que una vez conformados los grupos, hubieron algunos que tomaron el liderazgo dentro del salón. Ellos lo denominaron como populares, personas que destacan y son apreciadas por todo el salón, ya sea por su físico, que por cierto el 80% de los entrevistados mencionan que la persona más popular era por su aspecto físico, o su personalidad. El 20% piensa que los populares era porque tenían una personalidad muy llamativa y atrayente. A su vez, eran ellos quienes decidían cómo se llevaría a cabo la convivencia, quiénes serían integrados y quiénes rechazados. Hay una pregunta que es bastante triste, ya que un niño es un individuo puro, que su mundo gira en torno a la diversión y experimentación. Sin embargo, es corrompido por la forma de pensar de los adultos, y esta pregunta se conforma a: ¿existió el respeto? Tristemente, el 80% coincidió que no había respeto. Se ejercía el bullying, la violencia, la discriminación y la exclusión, mientras que el otro 20% dijo que vivió una experiencia positiva y menciona que hubo una convivencia sana en donde se establecía el respeto y la igualdad. ¿Y esta experiencia qué provocó en la formación de su identidad? ¿Cómo afectó en su forma de relacionarse hoy en día? Curiosamente, el 50% desarrolló problemas para relacionarse con los demás, por miedo a ser juzgados, criticados o burlados. Por otro lado, el otro 50% tuvo un desarrollo positivo, pues aprendieron a convivir de manera sana, a entablar una buena relación con los demás y aceptar a otros. Una de las más importantes
es: ¿el profesor o profesora intervino en esta convivencia? El 70% estuvo de acuerdo que los profesores intervinieron, pero dentro de este porcentaje, el 25% intervino de forma negativa, ya que se hizo partícipe del bullying y las discriminaciones hacia los alumnos. El otro 30% menciona que el profesor no se incluyó dentro de la pequeña sociedad formada, por ende solo se dedicaron a impartir los temas de clase sin relacionarse con sus alumnos. Con estas respuestas podemos analizar lo que pasa dentro de los salones de clase. Empezaremos por ¿cómo se relacionan los seres humanos? Primero que nada, vamos a entender cómo se entablan las relaciones sociales entre seres humanos. Foucault nos da respuesta para entenderla. Nos explica que la producción del sujeto surge únicamente a partir de las estructuras discursivas. En uno de sus trabajos se enfocó en estudiar cómo se constituyen los sujetos en diferentes momentos y contextos institucionales, en tanto objetos de conocimiento posible, y dentro de qué esquemas cobran forma en la experiencia de sí mismos. El hilo conductor que priorizó fue lo que llamó las técnicas del yo, es decir, los procedimientos que cada momento histórico se les propone o prescribe a los individuos para fijar su identidad, conservarla o transformarla. Y esto es gracias a las relaciones de dominio de conocimiento de sí mismos. Ahora entendamos qué es el interaccionismo simbólico. Esta es una corriente teórica que surge de la sociología, pero se trasladó rápidamente hacia la antropología y la psicología, y que estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para comprender tanto la identidad individual como la organización social. A muy grandes rasgos, lo que el interaccionismo simbólico sugiere es que las personas nos definimos de acuerdo al sentido que adquiere el individuo en un contexto social específico, cuestión que depende en gran medida de las interacciones que entablamos. Una de sus principales propuestas es que la identidad se constituye principalmente a través de la interacción, es decir, la identidad individual está siempre en conexión con los significados que circulan en un grupo social. Esta depende de la situación y de los lugares que ocupa cada individuo en ese grupo. De esta manera, podemos entender por qué algunos de nuestros entrevistados ahora sufren al momento de intentar relacionarse con otros, y esto es a causa de las experiencias que tuvieron en su círculo social en la infancia, que fue la escuela. Dichas experiencias fueron negativas. En este orden, el lenguaje ya no es el instrumento que representa la realidad, sino es más bien una forma de manifestar las actitudes, las intenciones, las posiciones o los objetos del hablante. En una segunda etapa del interaccionismo simbólico, la identidad es entendida como el resultado de los roles que adopta el individuo en un grupo social, con lo cual es también una especie de esquemas que se pueden organizar de forma distinta dependiendo de cada situación. Actuamos para dejar una imagen social de nosotros mismos, que no solo ocurre durante la interacción con los demás, sino que ocurre incluso en los espacios y momentos en los que esas otras personas no nos están viendo. ¿Y los docentes qué papel tienen dentro de la convivencia en el salón? Primero que nada, hay que abarcar el tema en cuanto a la disponibilidad que cuenta el docente para fomentar la convivencia. Creemos que el aprendizaje escolar se da en un salón de clases en donde la participación y convivencia es fluida y participativa. Sin embargo, la realidad es que las aulas no están adaptadas ni cuentan con el equipo necesario para que el aprendizaje y sobre todo la convivencia funcione positivamente. Por ejemplo, las bancas están ordenadas para que los estudiantes solo sean simples receptores, por lo tanto, es difícil que se logre una participación entre compañeros. Los docentes se ven forzados por la institución a terminar el temario del curso, sin importar que los estudiantes hayan comprendido los temas o se haya reflexionado en el grupo. Cabe destacar que es importante que la buena armonía, la responsabilidad, la convivencia, el respeto y la disciplina escolar sean elementos necesarios para conseguir los fines y objetivos de la educación, y más aún dentro de los valores y actitudes sociales. Por ello, es importante que el docente establezca estrategias para inculcar la sana convivencia y los valores en el salón de clase. A continuación, se les va a presentar algunas estrategias para promover los valores dentro del salón de clase. En primero tenemos establecer normas claras y sencillas. Este debe de ser con objetivos específicos
explicando y reflexionando con el grupo la importancia de cumplirlas y cuáles son las consecuencias en caso de no hacerlo. En segundo, tenemos los derechos en clase, por ejemplo, el derecho a escuchar, a respetar, derecho a hablar, etc. En tercero tenemos asumir las responsabilidades. Esto significa explicar a los alumnos cuáles son los deberes que tienen ellos como estudiantes y su valor de no cumplirlos. Así se les enseña de manera positiva la importancia de hacerlo sin verse como un castigo o algo forzado. Por último tenemos aprender a ayudar y cooperar. Esto es muy importante, pues el docente debe enseñar a los alumnos a aprender a trabajar en equipo de forma correcta, con el fin de que los niños aprendan a adquirir habilidades cooperativas. Con esas estrategias, el docente fomentará una participación y convivencia sana, sin forzar a los alumnos o imponer miedo hacia ellos. Ahora, es importante que el profesor se relacione con sus estudiantes y establezca un lazo afectivo con ellos, a modo que los alumnos sientan la confianza de hablar con su profesor y solucionar problemas que lleguen a surgir dentro del aula. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la discriminación, la exclusión y el bullying en el salón de clases? Es importante la tarea que tiene el docente dentro del aula, y no solo en el aspecto de la adquisición de conocimiento, sino que tiene la tarea de formar una sana convivencia e inculcar valores. Entendemos que de cierta forma, esta tarea no recae solo en el profesor, sino también en los padres. Sin embargo, la intervención del docente puede favorecer en el pensamiento del niño, con el fin de que reflexione sobre sus actos y aprenda a integrarse con los demás de forma positiva. A continuación, les mostraré unas estrategias que ayudarán a estimular la sana convivencia. Empezaremos por fomentar el respeto. No hay valor más importante que el respeto. El docente debe guiar a los alumnos a ejercer el respeto entre compañeros. Por ejemplo, tenemos el caso donde el profesor ve una conducta negativa de un niño a otro. Él debe de intervenir inmediatamente, claro, sin agresividad, y mostrar que dicho acto no es bueno. Por ejemplo, diciendo: pide disculpas, debes respetar a tu compañero. Eso no estuvo bien. En segundo tenemos la inclusión. El profesor debe incluir a todos los alumnos a la participación en clase. No debe permitir que ningún niño excluya a sus compañeros por el motivo que sea. En tercero tenemos la igualdad. De la misma manera que el respeto, la igualdad es otro valor importante que se debe ejercer dentro del salón de clase. El profesor tiene la tarea de dar el ejemplo y de tratar de igual manera a todos sus estudiantes. Esto implica a no separarlos por filas de los listos y los no listos, los tranquilos y los latosos, y mostrar que todos tienen el mismo valor, ni permitir que ningún niño del grupo tenga privilegios a menos de que sea por una necesidad física. Tenemos también fomentar la comunicación. Como ya vimos, es importante que se fomente la comunicación, por lo que el docente debe de dejar de usar los métodos donde los niños solo son oyentes, y su deber es memorizar. Deben fomentar la participación y reflexión en cada clase, que los alumnos tengan debates, se compartan ideas y el docente se convierta en un guía de la enseñanza. Por último tenemos el aprendizaje creativo. Aquí el profesor debe tener la creatividad para adecuar el salón de clases para una mayor convivencia entre compañeros. Por ejemplo, promover el trabajo en equipo, proponer actividades en clase con los alumnos, actividades que estimulen sus sentidos y mente, acomodar las bancas en círculo para una participación igualitaria, trabajos en parejas, una enseñanza que se adapte a todos los tipos de aprendizaje, como el visual, el auditivo, etc., y al mismo tiempo promueva la creatividad. Con esto, podemos concluir que la importancia de la convivencia dentro del salón de clases es alta, ya que es la primera cercanía que tienen los niños al mundo social. A su vez, es importante que se fomente de manera positiva, pues de no ser el caso puede generar repercusiones negativas en el futuro, como entablar relaciones sanas, integrarse de forma profesional y social, etc. Además de que existe la necesidad de la participación del docente, fomentar sus valores y brindar una enseñanza participativa constructiva, donde los alumnos se sientan incluidos y formen parte de ese aprendizaje reflexionando entre todos cada uno de los aprendizajes tomados en clase.
pues aunque no lo parezca, son el futuro de nuestro mundo, y si los guiamos de manera correcta, obtendremos una sociedad con una sana convivencia, pensamiento crítico y sobre todo personas sanas y felices. Por último les dejaré una pequeña frase donde dice: un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar al mundo. Frase dicha por Malala Yousafzai. Por último les quiero agradecer por toda su atención. Gracias.